luego se suba, por si acaso. De hecho, conmigo, agarre el ego y bótelo, porque yo así, le hago, pero el quite, ¿cierto? Como buena sonista. Pero aprovechen todo esto, en algún momento lo van a necesitar expresar y van a tener las herramientas necesarias, van a sacar unas composiciones maravillosas, van a tener críticas de discos espectaculares, van a cachar mucho de lo que ustedes hacen, que es agarrar sus sentimientos y trabajarlos, ¿cierto? Y trabajarlos. O sea, por lo tanto, usted es un trabajador, trabajadora, trabajadores de las artes, y tiene que esforzarse como tal. Y es bien interesante lo que se nos viene para adelante, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta de que la tecnología la vamos a tener aquí, pegada en la frente. Si usted no se quería mezclar con la tecnología, lo siento, vaya haciéndose a mí, porque mire ya cómo está, ¿cierto? Y usted dice, no, yo no ocupaba para nada la tecnología. Acaba de subir un video que hizo en acapela y lo grabó con su celular, con su bajo eléctrico, o su guitarra eléctrica. O sea, la tecnología la tiene dentro suyo y no se ha dado cuenta. Y es por eso que yo, como le decía, dentro del proceso universitario, dentro de todo este contexto coronavirulento, ¿cierto? Y esta sobretecnologización que hemos tenido, ¿cierto? Esta sobreexposición a redes sociales, de que prácticamente si usted no expone su vida en redes sociales no existe. Lo encuentro horrible. Pero yo le quiero intentar dar tranquilidad dentro de este proceso. No crea que usted hacía, tranquilidad, me voy a ir a echar y a última hora hago todo. No. De partida, lo primero que tiene que saber para poder tener tranquilidad conmigo es que si hace las cosas a última hora le van a salir todas mal. ¿Ya? Ustedes me tienen que entregar un trabajo autónomo, un control, un trabajo de una película, ¿cierto? Debieron haber visto un trabajo de una película, haber escrito un texto, yo debería tener lleno de PDF en estos momentos. Pero no. Y la profe tampoco busca tener eso, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a tener este semestre, y para su tranquilidad, y para darle tranquilidad, este semestre va a tener solamente 2 evaluaciones, si lo tuviéramos que ver desde el punto de vista evaluativo, ¿ya? Una de esas evaluaciones es, digamos, la evaluación de los trabajos autónomos, ¿ya? Yo le voy a dar un par de trabajos autónomos, un par de guías. Piense, ya hicimos 4 guías, y que lo que nos queda de semestre, lo más seguro es que los otros trabajos sea un trabajo más escrito, y el resto son maquetas, que me va a tener que ir mandando de su composición de final de semestre. ¿Por qué? Porque sí o sí va a tener que componer algo, ¿ya? De aquí a final de semestre. Y eso es su segunda evaluación, esta composición, que puede ser solo con MIDI, solo con audio, puede ser reggae metal, raga sound, black metal, Christian, reggaetón, twerking power, dele. Yo no me voy a poner a criticar sobre estilos ni nada, ¿ya? Lo que tiene que lograr este semestre, sí, es hacer una composición a través de los medios digitales, ¿ya? Cuando me refiero a medios digitales, si usted tiene computador en el cual puede usar el software, perfecto, haga su composición con Reaper. Si usted tiene un computador en donde no corre Reaper, pero corre Audacity, en el cual usted siente que tiene la experiencia necesaria, hágale. Hola Valentina, buenas tardes. Si usted, por ejemplo, ocupa Fruity Loops, dele con FL Studio, porque Fruity Loops se me cayó el carnet, pero si usted ocupa FL Studio, dele con FL Studio y haga una composición. Si usted no tiene computador, pero tiene celular, dele. Con el celular yo voy a lograr que usted no sienta limitaciones para hacer esto, ¿ya? Cuando llegue a la universidad vamos a llegar a un momento y en un contexto en que va a ser todo práctico, ¿cierto? En que usted vamos a llegar y ya, ok, hay 4 sesiones como para, digamos, reglamentar, en un caso ideal, ¿cierto? Van a haber 4 sesiones para reglamentar, cosa de que usted tenga la práctica necesaria, ¿cierto? Para que podamos grabar y hacer las cosas dentro de la U. Pero eso, o sea, dígame, ¿usted piensa que vamos a volver? ¿Usted volvería en septiembre a subirse una micro? ¿Así como estamos? Yo tampoco. Yo no me expondría. Y a usted tampoco lo expondría, ¿cierto? Fernando, para su tranquilidad, los instrumentos pueden ser grabados o pueden ser virtuales. Varios de ustedes son intérpretes. ¡Oh! Creo que todos son intérpretes. Mira, qué sorpresa. Todos tocan algún instrumento. Y si no, silban por último. Entonces, si quieren grabar eso, pueden grabar eso. Gracias. ¿Cuáles son las condiciones que va a tener esto? Vamos a ver los contenidos del semestre, digamos,
en esta composición. Fade in, fade out, agregar una pista MIDI, que ahí vamos a ver si es que es necesario o no, y un par de procesos como la ecualización, la mezcla, etc. ¿Ya? El día de hoy van a salir antes, nuestra clase va a terminar antes, va a terminar a las 4:20. Entonces usted se puede ir, o 4:15 por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso general técnico, ¿ya? Cómo agregar la pista, cómo hacer fade in, cómo hacer fade out, acordarse de lo de la carpetita, ver bien cómo realizar los procesos de metrónomo, ¿cierto? Cómo agregar una pista de instrumento, cómo sacar un teclado en pantalla, cómo editar la pista MIDI, pero así a grandes rasgos, ¿ya? Para acordarnos técnicamente cómo hacer. A las 4:20, como les dije, se van. O sea, si quieren, se quedan, porque ahí vamos a tener otro bloque que voy a ver exactamente lo mismo. ¿Por qué? El día de hoy hay gente invitada, ¿ya? Hay gente de la carrera, de su misma carrera de interpretación, pero que son de las otras secciones, ¿ya? De la sección del día viernes, en la mañana. Entonces, en este método de lista yo le quiero felicitar porque usted se conecta, ¡pum!, su nombre al tiro. Me encanta que yo no les tenga que recordar poner el nombre de presente, ¿ya? Pero para aquellas personas que son y pertenecen al día viernes, por favor pongan su nombre. Por ejemplo, Paulina Lobos, viernes, presente, ¿ya? Para las personas que son del día viernes. Esta medida se tomó que ustedes vinieran en este horario para que hiciéramos el repaso, porque así como ustedes tuvieron estas 2 semanas de, digamos, reflexión, que en realidad eran sus semanas para que se pusieran al día en las cátedras, más o menos para que cacharan que hay, hay asignaturas que van a tener esa velocidad sí o sí, y es terrible, ¿cierto? Pero así es. Así como hay gente que diría, no, ¿cómo es posible que ustedes estén tocando 10 minutos, o sea, estén tocando 2 horas todos los días? Nah, ¿quién lo hace? Ustedes lo hacen. Yo cuando estaba en la enseñanza media, cuando estaba en primero medio, mis papás, de hecho cuando salí de octavo primero medio, mis papás me regalaron una guitarra eléctrica. Y yo el transcurso de los 4 años, sin darme cuenta, pasaba tocando de 3 a 4 horas al día. Y tocaba temas así, repetía temas 4 o 5 veces, me ponía a inventar cosas que después nunca jamás iba a tocar, pero eran 3 a 4 horas diarias. Hay gente que pasa leyendo eso, de 3 a 4 horas diarias, así que no es tan extraño. Bueno, como ustedes estuvieron en este proceso, ahora la carrera de producción un poco también está experimentando eso, porque también estamos acomodándonos a estos nuevos ritmos, digamos, a estas nuevas velocidades virtuales. Insisto, yo estoy haciendo todo lo posible para que logremos eh, obtener o cautivar la mayor cantidad de contenidos, no sé, de contenidos, para, digamos, la mayor cantidad de contenido para que el próximo, o cuando retomemos este contexto práctico, no tengamos problemas, ¿ya? Don Agustín, parece que sí, parece que usted se pegó un porrazo así, pero ¡pa! Más o menos, pero no se preocupe. Como siempre, la clase está siendo grabada y esta va a ser compartida para que puedan revisar sin ningún problema los contenidos, ¿ya? Entonces, acuérdense a las personas que son del día viernes, ponerme que son del día viernes, ¿ya? Eh, Repaso técnico, y abrir Minecraft, no hay que ver. Vamos a partir por el principio, como dirían esos grandes pensadores, pero vamos a recordar desde lo más básico, ¿ya? La próxima clase, cuando ya retomemos nuestro horario, o sea, la gente que es del día viernes, vuelva al día viernes y usted prosiga, digamos, en esto, sin ningún problema. Ya vamos a repasar un poquito más desde el detalle técnico hasta donde quedamos digamos, en asignatura y cómo tenemos que ir avanzando. Porque, por ejemplo, usted me debe sobre eso no les dije antes de partir con el repaso técnico. Para su tranquilidad, además de esto de los trabajos que le había dicho, voy a... ¿cuáles van a ser las opciones que van a tener ustedes disponibles? Como son 2 evaluaciones, que son estos trabajos escritos, estos trabajos yo los voy a pedir en una fecha. Como fue, por ejemplo, eh, hace 3 semanas tuvimos un control, ¿cierto? 4 semanas tuvimos un control. Pero si usted no lo hizo, todavía lo puede hacer. Y tiene plazo hasta final de semestre para hacerlo y subirlo, ¿ya? Lo mismo, yo ahora le pedí una tarea que tiene que ver una película y tiene que completar una guía que hay que entregarlo durante la semana pasada. De hecho, había que subirlo al campus virtual. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora yo no lo voy a pedir del martes al jueves o del jueves al lunes, ¿cierto? Usted además va a tener disponible todo el semestre para subir este trabajo, ¿ya?
Cosa que cuando llegue el final del semestre, si son 7 trabajos y usted me entregó los 7, quédese tranquilo porque tiene una posibilidad de sacar sus 7, ¿cierto? Más su trabajo de composición con esta guía que me explicó que lo que había compuesto, ¿cierto? 7 más 7, igual 7, estoy lento, ¿cierto? Porque estos trabajos también van a tener que ver con la realización de procesos. Ahora, si son 7 trabajos y usted me entrega 2, ¿cuáles van a ser sus máximas posibilidades de nota? A ver si se entiende más o menos el sistema. Son 7 trabajos. Usted me entrega 2. ¿Qué nota se va a sacar? Son 2. ¿Qué voy a poder hacer yo por mejorar su 2? Nada. ¿Ya? Toro este llanto por nada. O sea, todas estas veces de conectarme a la hora por nada. Eso va a decir usted. ¿Cierto? ¿Para qué me conecto? ¿Para qué veo los videos si no voy a mandar los trabajos, no voy a hacer las cosas? ¿Ya? Como le digo, puede mandar los trabajos en la fecha si es que no está tan abrumado, abrumada, porque es posible que un día se despierte sin ganas de hacer los trabajos. Y yo, a lo mejor esa va a ser la mayor comprensión que le puedo entregar. O ese día justo usted encuentra que tiene toda la energía para hacer una tocata online. Bacán, hágala. Pero después, por último, si la hace, y aquí, si usted siente que por arriba anda volando un poncho, estire los brazos nomás. Diga, ya, yo acepto, ¿cierto? Eh, yo estoy dispuesta siempre a ayudarles, voy a tener mucha, como les decía, mucha conciencia con respecto al tiempo, porque también entiendo que en estos momentos están pasando procesos creativos importantes, ¿cierto? Así como hay gente que a lo mejor está en una oscuridad absoluta desde la creatividad, también es válido, ¿cierto? O sea, si vamos a trabajar con arte, trabajemos con arte en serio, pero pongámonos serios. Yo le voy a permitir todo, pero usted me tiene que cumplir con todo. Dentro de mis posibilidades, como le digo, yo le voy a pedir los trabajos, pero además va a tener la posibilidad de entregarlos hasta final de semestre. ¿Cuál es el arma, cuál es el peligro de este doble filo? En unas 3 semanas más yo voy a comenzar a pedir maquetas, avances de su composición final. Con ese avance y esa maqueta yo le puedo decir, mire, haga esto aquí, aquí, acá, 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 así, y va a salir, pero con una composición que a lo mejor le va a ayudar mucho para su trabajo posterior, para lo que está haciendo, ¿ya? Profe, Dígame. ¿esa compo va a tener un pie forzado o es una cosa que pueda El- crear yo como quiera? no, ¿O va a tener un pie forzado con respecto al programa? no, como composición va a ser completamente libre. Ustedes pueden ser o solo MIDI o solo audio y ahí vamos a tener que ir viendo las metodologías de trabajo. Lo que yo voy a medir es Ujú. que se realicen ciertos procesos, ¿cierto? Los que hemos visto en clase. Más o menos, los que Ya, hemos visto en clase. bacán. Entonces, si usted va a agregar audio, ok, que con audio tiene que tener por lo menos, si va a cortar pista, tiene que tener un fade in, un fade out, crossfader, ¿cierto? Si va a trabajar solo con MIDI, bueno, porque por ejemplo puede que usted me diga, ¿sabe qué? Yo odio con mi alma a Miriam Hernández. Y creo que este es el momento para hacer algo al respecto. Entonces, voy a hacer una composición, pero voy a hacer una composición solo con la frase, rescátame de aquí, que ya no puedo más, estoy desesperada, vida, rescátame de aquí. Eso va a ser lo único que voy a ocupar de la Miriam. Y lo voy a cortar, lo voy a pegar, lo voy a invertir, ¿cierto? Lo voy a hacer sonido multitud, no importa. Usted va a ver que está súper bien. Yo desde el punto de vista creativo no les voy a criticar nada, pero cuando yo vea cómo usted realizó su trabajo, voy a decir, ok, veamos cómo lo hizo y por qué, ¿cierto? O qué es lo que usted me está intentando expresar con este trabajo. Eso para mí también es fundamental, ¿cierto? Camilo, no sé si todavía sigue en línea, pero no se preocupe, dele nomás. eh, Usted verá cómo se pondrá el día. Yo siempre disponible, pero ahí con tranquilidad, con tranquilidad. Fernando dice una cosa, por ejemplo, yo quiero que tenga mi voz, pero no quiero mi voz y le pido a un amigo que grabe la voz. ¿Se puede? Sí, pues. Yo, miren, para dejarlos también en tranquilidad, yo también voy a ir realizando una composición, ¿ya? Y voy a ir haciendo los procesos al mismo tiempo que ustedes, no me voy a adelantar, no me voy a arrancar con los tarros, ¿ya? Voy así por parte, digamos, haciendo un par de cosas. Em, Ahora, voy a hacer lo mismo para todos los cursos, no me da para hacer 4 composiciones, si no encantada, ¿ya?
pero me va a costar sobrellevar 4 composiciones, entonces voy a hacer una. Y como les digo, voy a ir avanzando en paralelo con ustedes, y de hecho todos los ejemplos, después del próximo trabajo que nos queda, que es el trabajo más entretenido del semestre, de hecho, además como del trabajo principal, pero este trabajo es bueno. Obvio, pues si lo estoy dando yo, obvio que lo tengo que encontrar bueno, pues si no, no, el trabajo es súper fome, no lo va a hacer nadie. Eh, pero dele nomás, aquí hay completa libertad, ¿ya? Puede grabar lo que usted quiera, yo voy a estar trabajando a la par para que también vayamos viendo y superando estas dificultades. ¿Qué más? Si se me queda algo bajo el tintero, pero no, démosle nomás, sin miedo. Si van saliendo preguntas, Profe, ¿qué van haciendo? Dígame. ¿y esa composición que tenemos que hacer tiene que durar un cierto tiempo o no? No, porque imagínese, usted no sé si conoce el hardcore o conoce como el estilo musical, ¿ya? Dentro Ujú. del hardcore hay un subestilo, no me acuerdo el nombre, pero estas composiciones a veces duran 4 segundos, 3 segundos. Ya aún así, una canción larga, 23 segundos. Entonces, si yo quiero hacer de este estilo, no va a tener ninguna, por ejemplo, validez que dure 1 minuto y medio. Si yo estoy desapegando completamente, ¿cierto? También puede que a lo mejor yo necesite hacer una composición que va a durar 8 minutos, 15, 20. El año pasado hay un chico que se llama Andy Ortega, es muy buena onda, es muy seco, de segundo año de interpretación. Y el Andy hizo una composición de 8 minutos y está increíble. Yo no lo hubiera cortado ni un, o sea, le dije, claro, tenéis que igual darme una presentación más corta en caso de que hagamos un examen en donde se presentaba todo el trabajo. Eh, Porque si no nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde acá. Pero si para usted y su proceso creativo, esta vez la tecnología permite que estas composiciones tengan la duración, digamos, más de lo que usted crea, porque lo que de durar poquito, eso siempre lo he encontrado como válido. Ahora, si usted me hace una composición en 1 minuto y yo siento que en ese minuto no está ni siquiera desarrollado, así como que iba a explotar el tema y lo cortó, aquí es donde viene lo interesante. O por ejemplo, usted como me dice, odia a Miriam Hernández y quiere hacer una obra en contra de Miriam Hernández con su propia obra. No estoy promoviendo el odio hacia la gente, para nada. Solo promuevo el amor. Eh, y usted hace esta composición y ¿qué va a tener que hacer usted? Va a tener que hacer un archivo, escribir, ¿cierto? Y decir, ya, esto es lo que intenta expresar mi obra. Y ocupa sus palabras y va a tener que intentar ser, digamos, de la manera más descriptiva posible, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no me puse lo Es como defender mi compo, ¿no? Es como Exacto, exponerla y defenderla. exacto. Yo ahí, desde ese punto de vista, solo van a tener un par de críticas que tienen que ver, digamos, con respecto a eh, faltas de ortografía, ¿cierto? Posibilidades donde faltaba un puntito. No va a ser un texto que en realidad vaya a criticar directamente su trabajo escrito, ¿ya? Ahora, no, es que yo hice esto porque me gusta, porque es bueno, no me sirve, ¿cierto? ¿Por qué también vamos a hacer este trabajo escrito? Porque de cierta manera, aquí este es como un spoiler que se lo doy yo como egresada también. Si nos dedicamos a puro tocar, cuando lleguemos a hacer la tesis, nos va a dar un infarto. Nos van a salir canas. Yo las que tengo aquí, las que me salieron, empezaron a salir cuando llegó el momento de la tesis. Y es porque como uno está en, digamos, mi malla curricular era distinta a la de ustedes. Y en realidad un proceso en donde se pasaba mucho más haciendo música, pero desde el punto de vista de estudiar la música. Eh, ¿De qué fue mi tesis? Mi tesis se llama Las aplicaciones para dispositivos móviles como un nuevo punto de expresión musical. Y hablaba sobre la posibilidad de crear aplicaciones como para abrir una nueva posibilidad, un nuevo campus laboral para los músicos, músicas y músicos. Porque tenemos el espectáculo artístico, escuchar el CD, escucharlo en línea, ¿cierto? Y también ahora se puede crear una aplicación o un videojuego para dispositivos móviles en donde podrías expresar tu música. Mi tesis está disponible en la biblioteca de la universidad por si la quiere buscar, en la biblioteca virtual. ¿A qué iba con esto? No me acuerdo. Ah, de poder escribir. Llegué al último año y fue así mucho, mucho de aprender a escribir, aprender a hacer cosas, ¿cierto? A aprender a buscar cómo afirmar esa teoría.
yo les recomiendo que desde ahora, en realidad si uno toma la madurez correspondiente y dice, ok, voy a la universidad, tengo que aprender a desarrollar ciertas cosas, si yo le tomo la madurez y empiezo a escribir, incluso me puedo abrir un campo laboral sin tener idea, ¿cierto? No sé, se da cuenta que en realidad a vos le gusta como el periodismo musical, además de hacer música, y puede armarse por esa senda, armar una revista, contactarse con más gente, ¿cierto? Hacer críticas, etc. Vamos, nos fuimos al repaso. Después igual les voy a mandar todo, como siempre, del examen, pero hoy día en específico es un repaso, ¿ya? La próxima semana vamos a seguir con esto, pero ahí vamos desde la teoría. Cómo se realiza la síntesis, los distintos tipos de sintetizadores, qué significa la frecuencia de muestreo, qué significan los distintos tipos de cadena electroacústica, ¿cierto? Y vamos a seguir con MIDI, que es lo que les corresponde el día jueves. El día viernes, acuérdense que tiene otro ritmo. Lo primero, vamos a recordar que yo voy a tener estamos ocupando este semestre Reaper. Usted puede usar cualquier otro software de audio en el caso de que usted tenga un saber anterior, ya. Si usted no sabe usar ni lo más mínimo en Ableton, no se meta, aún, porque se va a perder, ¿ya? Preferible que se lance con Reaper. Sin embargo, si usted ocupa Ableton, ocupa Cubase, ocupa cualquier otro software, acuérdese que se hizo una encuesta y si pudiera informarme, avíseme incluso, como para ir compatibilizando su anterior saber y hacer una gran sumatoria de saberes, ¿cierto? Lo primero que vamos a recordar, que tenemos que irnos a opciones y preferencias, y esto va a pasar en todos los software. ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar un montón de menú y submenú que van a ser los encargados de darnos las configuraciones interiores, ¿ya? De cada uno. ¿Y cuáles son las dos primeras que nos interesa saber? La primera es la de dónde se encuentran los archivos, ¿cierto? Y la segunda es sobre nuestra tarjeta de audio. Si nos vamos sobre dónde se encuentran nuestros archivos, yo me voy donde dice acá arriba, ¿ya? Que dice general, o sea, de hecho abajo, no la primera. La segunda que dice proyecto, y presiono clic en ella, ¿ya? Cuando yo me voy a esta pestaña de proyecto, la información que yo voy a tener acá es sobre la configuración básica y dónde se encuentran mis archivos, ¿ya? Lo que yo debo hacer es marcar estos primeros dos recuadros, Prompt to Save on New Project y Open Properties on New Project, que van a permitir, cuando yo abra un archivo, este se guarde de manera automática, o más que se guarde de manera automática, nos obligue a guardar para poder seguir, y el segundo, de abrir las propiedades, nos va a permitir, digamos, configurar para armar subcarpetas las cuales contengan nuestros archivos. Yo aplico esto, acepto, y fíjense, voy a crear un nuevo archivo, ya va. Y al momento de crear este nuevo archivo, me dice que lo hay que guardar, ¿ya? Me está obligando, se está marcando la primera de las pestañas, que me decía Prompt to Save, o sea, guardar automáticamente. Cuando yo pongo esto de guardar automáticamente, me pregunta si yo quiero crear un subdirectorio y si quiero copiar los archivos dentro de esto. Le pongo que ok, que se guarde, y se va a abrir esta nueva ventana. Esta que está acá, esta blanca no, esta es mía, por temas del controlador MIDI. Esta ventana que está acá, en donde me dice Path to Save Media File, o sea, el lugar donde yo voy a guardar mis archivos multimedia. Y en este caso yo le puse el nombre archivos. Usted le podría poner cositas, le podría poner aquí jiji, le podría poner como usted quiera, ¿ya? Yo recomiendo ponerle nombres más serios u ordenados. ¿Por qué? Porque si va a compartir los archivos, va a tener mucha claridad de dónde están y cómo se llaman, ¿ya? La segunda me pregunta si es que yo quiero una segunda carpeta como de las cosas que he grabado, ¿cierto? Si no, van a que estar todos dentro de una gran carpeta. Y la tercera es, digamos, la tercera opción es una de las que me importa, porque viene como base esta Use Global Preference, que me va a decir que va a usar la preferencia del archivo como un archivo global, que este se encuentra en el computador y, digamos, nuestro software lo que va a hacer es ir copiándolo, o más que copiándolo, redireccionándonos a este archivo, para no copiarlo más veces de las necesarias. Esto sirve cuando yo tengo poco espacio en el computador o cuando mis archivos finalmente no los va a compartir o no los va a ver nadie más que yo. Si yo estoy trabajando, en realidad tengo el espacio suficiente o pretendo que mis archivos sean compartidos con alguien, yo debo seleccionar donde dice Copy Media to Project Path. ¿Qué va a decir?
va a tomar el archivo multimedia que está en el disco C, en el disco F, en cualquier lugar, y lo va a copiar a esta carpeta, por ejemplo, en mi caso, la antes nombrada archivos. ¿Para qué pasa esto? Para que si yo tengo que mandar este archivo, por ejemplo, fuera de mi ordenador, ni siquiera compartirlo con alguien, sino que yo llevarme con un pendrive la carpeta de este notebook a otro computador, lo que yo voy a hacer es solamente mover la carpeta completa. Ya no tengo que estar buscando dónde se encuentran estos, digamos, archivos que quizás en qué carpeta están. Estos son, digamos, como las cosas más importantes por entender. Más abajo tiene que ver con la grabación, pero eso ya lo vamos a ver y vamos a retomar cuando lleguemos al proceso de mezcla, ¿ya? Para tener muy en claro respecto de los formatos. De todas maneras, si iba a grabar, siempre WAV, nunca MP3, ¿ya? Ok, luego me voy a opciones, preferencias y desmarco la ventana que dice Open Properties, porque ya no necesito abrir las propiedades. Con una vez que lo haga, esto va a quedar bien para siempre. Segunda opción, yo necesito revisar mi tarjeta de audio, que esté bien configurada. En el caso de que tenga una externa, yo necesito verificar que la interfaz sea reconocida, o en el caso que sea interna, tengo que utilizarla y rutearla interna, o en el caso de que haya descargado ASIO. En ese caso me voy a audio y debo seleccionar la primera de las subdivisiones que dice Audio Device o dispositivos de audio, ¿ya? En donde en la primera, Audio Device, voy a seleccionar mi interfaz, ¿ya? En mi caso, yo como estoy usando Zoom, la salida de audio Zoom, audio D. En el caso de que no tuviera nada, a lo mejor voy a tener que seleccionar Default System Device. A lo mejor a usted le sale Audio System Request, le sale Realtek Audio, o si tiene interfaz, su interfaz, ¿ya? Lo primero que me voy a encontrar acá es la frecuencia de muestreo, digamos, o la frecuencia del proyecto, y abajo voy a encontrar el número relacionado a la latencia, ya al tamaño de buffer. Yo recomiendo múltiplos desde 128. Uno, si bien puede poner números libres, poner 128, después duplicar este 128, que serían 256, después duplicar este 256, que serían 512, y así, ¿ya? Manejar más o menos ese factor de valores. Usted puede poner cualquiera, pero yo recomiendo eso. Ok, le voy a aplicar. Déjenme sacar este MIDI primero. ¿Cierto? Me voy acá, me voy a aplicar. Ok, ¡ay, qué pesado! Y voy a verificar que esté todo bien conectado. Las maneras más rápidas de verificar, yo le enseñé dos, que tienen que ver con importar una pista. Una de ellas es a través de Insert, Media File, y voy a buscar un archivo de audio, ¿cierto? En este caso las descargas, a ver. Tum, tuturun, tum, tum. Ah, eso. Está copiando el archivo y debería aparecer por algún lado. No, me ignoró completamente. Ahí está. Ay, no quiere. Aquí está el archivo de audio. Vamos a verificar que esté sonando. Yo lo escuché, ¿ustedes escucharon? Sí, Bueno, entonces, ¿cuál es la otra forma de importar una pista? Además de ir a insertar y media file y luego seleccionar el archivo, mi otra manera es arrastrando un archivo de audio a mi directorio. ¿Así arrastrando? Sí, así arrastrando. Yo, por ejemplo, voy a tomar este que dice los fantasmas y lo voy a arrastrar acá. Está copiando el archivo de audio, ¿cierto? Y de hecho ahí dice copiando. Y listo. Aquí está el archivo. Veamos si se escucha, veamos si funciona, veamos si es verdad. Sí, se escucha. Entonces, listo. Importamos una pista de audio. ¿Qué es lo otro que también vamos a hacer o vamos a saber hacer cuando ya tenemos la pista de audio acá, dentro de nuestras opciones de trabajo? Lo primero, acuérdese, es cortar nuestra pista. ¿Cómo la corto? Yo voy a seleccionar en el lugar que yo desee y voy a presionar la letra S. Teniendo esto, yo ya acabo de separar la pista. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Profe, selecciono? Dígame.
¿Qué letra era? S, ¿C? no, S. S, de sopa. Ya, entonces, por ejemplo, la selecciono, aprieto S y lo que selecciono se corta. Se va a cortar donde esté esta línea verde, fíjate, es la línea como de reproducción. Pero yo tengo que tener seleccionado lo que voy a cortar, porque si yo lo pongo ahí y no tengo seleccionada la pista, ¿cierto? Solo me muevo, igual se va a cortar, pero porque tengo solo un canal, ¿ya? Si tuviera más de uno, me cortaría más de una pista, quizás no. ¿Por qué quizás y quizás no? Porque acuérdese que aquí hay un montón de funciones que son bien importantes, ¿sí? Y vamos a ver la primera. Y tiene que ver en relación con esto mismo de cortar. Si yo quiero cortar un audio, si muevo el mouse, se va a parar o se va a situar solo en estas líneas, ¿cierto? Que son nuestras divisiones de compás. Pero si yo quiero cortar de manera libre, tengo dos opciones. Una de ellas es desactivar la rejilla, que me va a permitir contar en cualquier lado, y la otra de ellas es desactivar el snap o el imán, que es aquel que me hace calzar en cualquier lugar. Yo recomiendo desactivar el snap porque después nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando comencemos a trabajar con el tempo y el MIDI, de que desactivar la rejilla no es muy útil, ¿ya? Entonces, yo desactivo el snap, como le decía con este imán, y puedo cortar en cualquier lugar. ¿Qué más es importante que yo sepa de este submenú? Fíjese que acá hay digamos, un instrumento o una parte, en realidad, una de mis herramientas, no instrumento, que es un montón de cuadritos, ¿ya? Esta herramienta se llama Ripple. Yo no tengo, o yo recomiendo no tenerla activada porque significa digamos, efecto dominó. Es decir, si usted tiene un montón de cosas situadas, si afecta la primera, esta va a afectar a todo el resto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un proyecto de 10 pistas, si yo corto la primera, se van a cortar las otras 9 hacia abajo. De repente no necesito hacer esto, ¿ya? Prefiero yo, en lo personal, le recomiendo tener seleccionadas las pistas que quiere cortar y cortarlas. No que esto sea automático porque se nos puede ir y se fue. Si usted no se dio cuenta y después va a estar escuchando, oh, ¿dónde está ese archivo? Oh, ¿cuál era? ¿Ya? Para eso lo selecciono 2 veces y a esta se desactiva. Esto es como una de las cosas más importantes de este menú, por ahora. Perfecto, yo corté la pista. Y la profe me habló algo del fade in y el fade out. Acuérdense que el fade in es la subida gradual de volumen y el fade out es la bajada gradual de volumen, ¿cierto? De 0 al mínimo, o sea, del 0 al máximo en el caso del fade in y del máximo al mínimo en el caso del fade out. Y para realizar un fade in y un fade out en mis pistas, del tamaño que esté, de hecho podría estar así, va a funcionar igual, lo que yo tengo que hacer es poner mi mouse o situar mi mouse, pero cerca del rincón superior, en este caso izquierdo, porque estoy realizando un fade in, ¿ya? Si yo sitúo mi mouse cerca del rincón inferior, me voy a dar cuenta que solo puedo mover la pista o mover la selección de pista, ¿ya? Pero no puedo realizar un fade in y un fade out, ¿ya? Solo lo muevo. Si estoy arriba, se va a dibujar el símbolo de fade in y fade out, presiono el mouse y lo arrastro en la longitud que yo quiero que este fade in, digamos, funcione. ¿Cómo suena el fade in? ¿Cierto? Es una subida gradual. Súper. Ahora fade out. Es exactamente lo mismo, pero yo me voy a cambiar al rincón superior derecho. ¿Ya? Lo mismo. Me voy a encontrar con el símbolo del fade out y lo puedo arrastrar. ¿Cómo suena un fade out? ¿Cierto? Vamos a borrar ese clip. Así funciona un fade out. ¿Qué forma puede tener el fade out? Para esto yo puedo presionar clic derecho sobre el fade out y voy a tener distintas posibilidades en mi software. El más clásico de hecho es este, en el que se puede formar este triángulo o esta pirámide. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Súper. ¿Qué Profe, más? Dígame. vamos a ver también lo de cómo ocupar las marcas de tiempo. Para allá vamos, pues. Está apurado, está Ah, ya, apurado. bacán. Ahora, vamos a ver lo mismo del tempo, ¿cierto? Que sería como esta segunda opción o segunda parte que vimos grande dentro de nuestra asignatura. Si se fijan,
yo tengo un metrónomo, que este metrónomo se encuentra disponible acá, en donde dice BPM, 4/4 y global, ¿ya? ¿Qué voy a indicar con esto? Acuérdense que los BPM es la velocidad, el 4/4 tiene que ver con la cifra de compás, ¿ya? Ya vamos a ver la próxima semana todos estos conceptos más desde el punto de vista desde la lógica, ¿cierto? Y de la comprensión y de la posible reflexión que podamos tener. Pero fíjese, si yo tengo este 120, que era mi tiempo inicial, que yo no sé cuál es el tiempo de esta composición, pero supongamos lo cambio, y cambio de 120, yo cambio a 70. ¿Qué le pasa a mi composición o a mi audio? Escuchemos, en el caso de que no sea una composición mía. Cambió la velocidad, ¿cierto? Ay, si yo me pongo extrema, me voy a 300, también debería cambiar, ¿o no? También cambia. Yo necesito volver a 120. Esa es mi velocidad, digamos, de base. ¿Cómo hago yo para que cuando modifique el metrónomo, la velocidad de este metrónomo, sin siquiera escucharlo, pero cuando modifique esta velocidad, no se modifique la velocidad de mi composición? Yo debo presionar clic derecho en este sector en donde se encuentra, digamos, nuestro inspector o nuestra información de pista. Voy a presionar clic derecho y me voy a ir donde dice track time base o tiempo de base de mi canción, de mi track, ¿ya? De mi archivo. Y voy a cambiar que el archivo, o más que el archivo, que el tiempo de mi archivo no sea el del proyecto, sino que sea los bits, sea la posición solamente, el tiempo que me está marcando, ¿ya? Cuando habla del tiempo de base, se refiere al metrónomo, a cómo esta rejilla de base se acopla o se mueve, ¿ya? Y yo lo voy a cambiar solo a posición. ¿Qué quiere decir con esto? Yo después con esto puedo poner mi metrónomo, por ejemplo, en 200 y mi archivo de audio no cambia. Puedo poner mi metrónomo en 999, que es ni siquiera el mínimo porque es 960. Puedo ponerlo en 10 y mi archivo no va a cambiar, ¿ya? En este caso lo vamos a dejar en 70. No, vamos a ponerlo un poquito más lento, en 55. Y fíjese, voy a activar el metrónomo, que el metrónomo para activar su sonido se activa con esta herramienta que está acá arriba, que simboliza un metrónomo, digamos, mecánico, ¿sí? Y voy a escuchar, solo el metrónomo, voy a bajar la pista. Voy a subir la velocidad. Súper. Ahora voy a agregarle el audio. ¿Sí? Cambia la velocidad, pero no va a la velocidad de mi proyecto. Pero yo, perdón, a la velocidad de mi audio, pero yo ya comprendí que le puedo cambiar la velocidad, ¿cierto? Yo tengo una manera de tener un metrónomo a una velocidad distinta de la del audio y mi audio no se va a ver intervenido. Ahora, si yo necesitase saber el tiempo de este proyecto, o si también necesitase, por ejemplo, yo no estoy viendo canciones de otros, sino que estoy creando mis propias composiciones, y yo necesito realizar un metrónomo en el cual vaya teniendo distintas variaciones, por ejemplo, que parta con un BPM 70 y que después de 35 compases tengo que subir un BPM de 140 y luego tengo que disminuir a un BPM de 100, ¿ya? Porque mi composición tiene estos cambios digamos, de tiempo. Para yo realizar esos cambios de tiempo, lo primero que debo hacer es abrir mi envolvente de tiempo, que va a ser la pista en la cual yo puedo tener, digamos, la visualidad de estos cambios y en donde se permiten realizar estos cambios. Entonces me voy a ir a ver, ¿cierto? Y voy a seleccionar la envolvente de tiempo o time envelope, que es el comando para realizarlo es Alt más la letra T. Y se va a abrir este pequeño canal con esta línea de manera horizontal, en donde yo puedo agregar mis marcas de tempo, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Y cómo yo agrego las marcas de tempo? Es decir, hasta aquí va 110, pero desde el compás 17 yo necesito que cambie la velocidad. Para eso yo tengo dos maneras. Una de esas es insertar y voy a donde dice Insert Tempo Time Signature Change Marker, ¿ya? Que es con Shift más la letra C, en donde yo puedo agregar el cambio de tempo y también puedo agregar, por ejemplo, un cambio de compás y también puedo fijar digamos,
la acentuación del metrónomo. Ya lo vamos a ver esto más adelante, ¿ya? Por ahora a mí solo me interesan estas dos cosas. ¿Cuál es la otra manera de agregar esta marca de tempo, además de Shift más la letra C, que cierto aparece este recuadro? Es que yo me tengo que situar en el lugar que yo necesito realizar mi cambio y voy a modificar los parámetros desde el metrónomo mismo, ¿cierto? Entonces voy a cambiar de 120 a 140. Cuando yo hago esto, fíjese acá, se acaba de realizar el cambio. Ya está cambiando de 120 a 140. Y aquí yo voy a cambiar de 140 a 240, pero también a 5 cuartos. Y realiza el cambio correspondiente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos acordándonos más o menos o no? Sí. Esto Perfecto. no va a ser obligatorio en su examen, ¿ya? Esto no es necesario en su examen, pero en el trabajo que vamos a tener que hacer la próxima semana, desde la próxima semana, sí, ¿ya? Para que no piense que le estoy pasando cosas que no va a ver nunca más. ¿Qué otra cosa es importante? O sea, con esto ya podemos tener un montón de, digamos, montón de nuevas opciones, a tal punto que incluso podemos agregar, por ejemplo, yo voy a borrar este track, me va a quedar mi envolvente de tempo y yo puedo insertar mi metrónomo, ¿cierto? Y mi metrónomo como pista de audio. ¿Y cómo hizo eso, profe? Fíjese, para insertar este metrónomo como pista de audio, usted va a primero seleccionar, acuérdense que tiene que tener desbloqueado este tiempo, va a seleccionar más o menos la duración de lo que usted quiere transformar y se va a ir a insertar y seleccionar donde dice click source o ruta de clic. ¿Y qué es lo que está haciendo? Una pista de audio desde donde usted puede subir y bajar el canal si quiere, pero una pista de audio que contiene la pista de metrónomo, ¿ya? Estas son informaciones útiles para aquellas personas que utilizan el metrónomo, ¿ya? Voy a esconder mi envolvente de tiempo. Muchas gracias. ¿Y qué voy a hacer ahora? Acuérdense que hay un montón de otros instrumentos virtuales con los cuales nosotros podemos crear o recrear estos instrumentos de manera virtual. Y para eso yo necesito crear una pista de instrumento, ¿ya? No es una pista de audio. ¿Y por qué no es una pista de audio? Porque yo voy a trabajar a través de una pista MIDI. MIDI lo que hace es enviar señales, ¿ya? Pero no enviar audio. Siempre tenerlo en claro. Para crear una pista de instrumento yo voy a presionar clic derecho sobre mi inspector, ¿cierto? O mi selector de pista y voy a seleccionar Insert Virtual Instrument on New Track o insertar un instrumento virtual en un nuevo track. Si yo no tengo instalado ningún VSTi, ¿ya? Ni tampoco ningún VST, ni VST3, ni ningún tipo de plugin, yo voy a tener solo disponibles los de la marca de Reaper, que son aquellos llamados cocos, ¿cierto? Que hay uno rítmico, uno de, digamos, un sintetizador y uno de samples. No, tampoco, son así, digamos, el gran descubrimiento, ¿cierto? De hecho son un poco versátiles, pero a través de esto yo puedo tener un instrumento. Perfecto. ¿Y cómo lo hago para tocar este instrumento en el caso de que yo no tenga controlador MIDI? Yo puedo tocar este instrumento sin la necesidad de tener un controlador MIDI. Y para eso me voy a ver, ¿cierto? Y voy a seleccionar Virtual MIDI Keyboard. O voy a también apretar el comando Alt más la letra A. Cuando yo tengo esto ya seleccionado, fíjese, apretando clic, siendo esto lo que está más principal dentro del orden de ventanas, si yo presiono las teclas con los nombres que aparecen acá, deberían poder emitirse sonidos, ¿ya? Desde este instrumento virtual. Vamos a probar. ¿Lo escuchan o no? Sí. Yo me puedo mover de octavas con mis flechas digamos, del teclado, ¿cierto? Mi flecha derecha e izquierda, en donde puedo ir tocando cada vez más agudo. Ahí está lo más agudo, creo. Por ahí.
Si no, también me puedo ir hacia abajo, en octavas, que también va a depender de mi instrumento cuál es esta nota, o cómo lo reproduce, ¿sí? Para el teclado es Alt más B, Alt más burro, Alt más bulto, Alt más vaso. Puede ser vaso, ¿no? Puede ser vaso o no. Dígame. Anatomía. Pero es con B alta, ¿o no? Pero es con B alta. De porotos burros, Alt más B. De todas maneras, esta información la encuentra disponible entre las guías 4 y 5. Si es que no en la guía 6. ¿Ya? Con esta información del teclado en pantalla, con Alt más la letra B, ¿cierto? De burrito, usted puede tener un teclado en pantalla con el cual con las flechas derecha e izquierda también puede ir cambiando la octava, ¿sí? Para grabar esta información, recuerde que tiene que tener activado el canal, y para eso tiene que tener activado este rec que está justo acá, o desde acá abajo. Yo puedo comenzar la grabación presionando, digamos, voy a desactivar el metrónomo, apretando rec acá, donde dice record, o command más la letra R. En el caso de que usted, por ejemplo, esté con su teclado en pantalla, si usted aprieta command más la letra R, esta comienza a grabar, ¿sí? Está grabando ahora. Y voy a tocar cualquier cosa. Fallé. Vamos. Listo. Cuando termino de grabar o presiono la barra espaciadora diciendo esta es toda mi grabación, me pregunta si es que yo quiero grabarla. Le doy OK, porque así va a mantener mi archivo. Y fíjense, acá tengo disponible mi información recién grabada. Para revisar esta información yo presiono doble clic y fíjese, se va a abrir mi nueva barra de exploración, mi nueva configuración, en donde hasta aquí es lo más avanzado que hemos llegado. Yo aquí tengo la información disponible del mensaje el cual yo acabo de enviar, cuál es la nota que va a ser presionada, ¿cierto? Y cuál es el volumen de esta nota expresado en velocidad. No se preocupe porque ya vamos a profundizar en esta información. No es un poco complicado. ¿Qué cosa? Un poco complicado apretar dos comandos a la vez. Es súper fácil, po. Súper fácil. ¿Qué instrumento toca usted, don Fernando? Dígame, ¿qué es lo que encuentra complicado? Y cuénteme, ¿cuál es su instrumento? Lo espero. Tocar las teclas del teclado. No. No, ¿Profe? depende. Dígame. Oh, siga nomás, después le pregunto. Depende, porque en realidad si va a tocar una composición de Mozart, a lo mejor es tremendamente difícil, ¿cierto? Pero para eso usted importa un archivo MIDI, porque si va a tocar algo de Mozart, mejor lo escribe. Siento un perro ladrando, dígame. Si se pueden Profe, parar las notas, dígame. mire, justo que llegó esa parte, con el VST de batería, es bueno poner, por ejemplo, si uno hace hartas notas en un compás, ¿ya? Y yo me di cuenta que uno tiene que como cuantizar el concepto de como de ponerla como en el clic, así, pero perfecto. ¿O tiene otro nombre? La cuantización es solo necesaria por el estilo que tú lo hagas. Si yo hago un estilo que no es cuantizado, por ejemplo, en un son cubano, si yo lo cuantizo, lo mato. Así de intenso es. Y en una música electrónica, desde las ramas, por ejemplo, francesas más populares, si yo no lo cuantizo, no es electrónica. Así de determinante es. Pero va a depender mucho del estilo. Pero, por ejemplo, ocupando VST de batería, Ujú, yo lo toco de un teclado. sí. Igual de repente como que el pulso se me corría un poquito y lo cual como que caché por los videos que me había mandado que era mejor, bueno, igual auditivamente como que igual es bueno para la oreja cuantizarlo porque así queda como más ordenadito.
Claro, Pero mi pregunta es que conviene, por ejemplo, hay una cosita abajo que sale como 1,32, 1, no, 1 cuarto, claro, que es el tamaño 1,8. de rejilla o el tamaño de cuantización que tú le vayas a dar. Ah, ya, ya, claro, porque por ejemplo tuve que empecé a mover y como que para poder trabajar bien, como que tenía que hacerlo 1,32, si no me equivoco, Sí. 1,62. Son las subdivisiones de tu rejilla. Si tenéis 32 subdivisiones, significa que tenéis más posibilidades para moverte, ¿cierto? Pero si solo tienes 4 subdivisiones, vais a tener 4 posiciones. Por eso uno utiliza la subdivisión de rejilla. Ahora, la cuantización es cuando uno va a agarrar algo irregular y hacerlo regular. Si tú tienes un par de notas que están corridas, ahí es donde viene la magia del mouse. El mouse es ¿De el que va a cuál? solucionar esa pega, más que cuantizar todo. ¿Y por qué la magia del mouse? Porque te voy a tener que sentar, mirar y empezar a revisar. Ah, ok, mira, este audio, este está corrido, ese lo muevo. Pero este Ah, no, claro. este está bien. Ya, pero este, ¿cachai? Ese también. Y este está corrido. Es un Mm. poco por ahí donde también, digamos, viene. Ahora, Fernando, no, cuando usted me pregunta si se pueden poner las notas desde aquí mismo, sí. Sí, esperen un poquito porque para allá vamos. Quiero explicarle algo pequeño de acá, para que nos quede así como, para que lo recordemos, porque la próxima semana vamos a profundizar más en esto. Fíjense que acá hay 4 visualidades, ¿ya? Este software nos permite 4 visualidades de nuestro mensaje MIDI, y eso es muy importante, porque en el caso de que yo, por ejemplo, conecte mi controlador MIDI, a lo mejor va a ser súper útil, ¿ya? Pero si yo no tengo controlador MIDI, o si mi controlador MIDI es de otra manera que no es la misma, no es la clásica de un piano, o en un caso alternativo, de que yo no toco piano, no toco estos instrumentos, en realidad yo compongo mucho a través de finales, Sibelius, Music Score, Guitar Pro, etcétera, 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 ¿ya? ¿Por qué es importante comprender esto? Porque yo aquí voy a tener la visualidad de piano, de piano, nada que ver, de piano roll, ¿cierto? Voy a tener el nombre de las notas con sus mensajes MIDI, en el caso de que yo esté ruteando algún instrumento muy raro, voy a tener el código completo, ¿ya? También en el caso de que esté necesitando esto para alguna instrumentación MIDI, y también voy a tener la opción de ver la partitura y de realizar una partitura, ¿ya? O sea, no es que vaya a realizar la partitura así, digamos, con completa tranquilidad, pero yo puedo hacer la partitura desde acá, ¿ya? Y tengo que tener en claro si quiero esta nota, y si hago clic, ¿cierto? Y de qué manera esta afecta, porque ahí tengo los recuadros, esos pequeños cuadritos me están indicando, eh, digamos, cuál va a ser un poco mi lugar, o dónde voy a dibujar, ¿ya? Y la duración de la misma. Detecta el fa, va a tener que abrir también un poquito su criterio, entonces, pues, don Fernando, ahí está, nada que hacer. Hay llaves de fa, hay llaves de do en segunda, hay llaves de do en tercera, y usted va a tener que aprender a leerlas todas, porque si no, ¿para qué, po? Si se va a lanzar a leer partituras para leer la pura llave del sol, mejor no lea. O es muy terrible lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Con todo, sino para qué. ¿No era ese el lema en octubre? Con todo, sino para qué, po. Profe, Dígame. una consulta. Entonces, ¿puedo hacer la composición a través de MuseScore, por ejemplo? Escribir Sí, la partitura y transportar el audio y hacer la yes. composición a raíz de eso. Yes, puede hacerla ahí sin ningún problema, ¿ya? Y de a Ya, poco vamos bacán. a ir viendo distintas técnicas porque tampoco vamos a trabajar finalmente todo el semestre con MIDI. También estos MIDI en algún punto los vamos a transformar en señal de audio, ¿ya? Y van a ver el porqué y lo provechoso que es esto. Ya, Ahora, bueno, gracias. cuando yo tengo este piano roll, también, si yo estoy tocando una batería, por ejemplo, don Claudio Aliste, ex don Valentina Fuentes, ¿cierto? Que se cambió el nombre, va encima. Yo me había acostumbrado a su nombre y ahora se lo cambia. Si usted, por ejemplo, eh, toca batería, tiene la misma duración. Para un baterista le sirve que salga una nota, un recuadro grande, así ya deja la mano en el plato. A lo mejor si yo estoy haciendo algo bien contemporáneo y bien rupturista, sí, ¿cierto? Pero si no estoy haciendo eso, un baterista de rock se lo imagina ahí con la mano en todo el rato al otro lado y esta mano la deja pegada, porque ahora tengo que pasar. No, ¿cierto? Para un baterista a lo mejor me sirve tener este tipo de simbologías, con el nombre de la nota quizás, va a ser de mucho más ayuda. Yo después aquí veo si es que puedo cambiar este nombre o cómo lo puedo lograr. O también podría tener estos triángulos, que también van a enseñar en qué sector o en qué lugar tengo que presionar, ¿ya?
La cuantización y todo eso lo vamos a ver un poco más en la próxima clase, ¿ya? Porque eso ya es materia, digamos, lo más firme y vamos a entrar a la edición fina y que tiene que ver con el trabajo que van a tener que desarrollar como para 2 semanas más, para que se vayan metiendo en la cabeza de que ya se acabaron los trabajos autónomos tan escritos y la profe me va a empezar a pedir cosas prácticas. Y aunque yo tenga solamente celular y no tenga nada más, igual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero dibujar esto con el mouse? ¿Cierto? Encuentro que tengo un talento increíble, increíble para hacer música con el mouse, ¿ya? Yo lo creo. Yo creo que usted puede descubrir que tiene este talento. Hay un montón de músicos y músiques que hacen música solo con el mouse. Y en este caso, cuando yo ya tengo creada mi pista MIDI, porque fíjese, tiene que tener la pista creada, si no, no sirve. Además de tener, por ejemplo, mi selector de tiempo, bloqueo desactivado. ¿Y por qué desactivado? Porque yo necesito seleccionar una porción, ¿cierto? Un sector. Entonces, fíjese, yo lo que quiero hacer es que quiero hacer, por ejemplo, un mensaje MIDI que dure toda esta extensión. Después voy a ver con qué lo relleno adentro. Pero va a durar toda esta extensión. Y me voy a ir a donde dice insertar. Y voy a insertar un new media item. No, MIDI item, perdón. No media. Y new MIDI item. Al agregarlo se va a dibujar esta pieza en blanco, en la que yo presiono doble clic y me voy a encontrar con este mensaje, ¿ya? Y en la parte que está de color un poquito más claro, que fíjense, es la que está justo, coincide con mi selección, es donde yo voy a poder escribir y va a quedar esto escrito. Si yo escribo más acá, no va a pasar nada, ¿ya? Pero acá sí. Todo aquello que yo haga, o todas las modificaciones que vaya teniendo y realizando con el mouse, van a quedar escritas. Fíjese, están acá. Entonces, si yo después reproduzco, esto debería sonar. Ahora, está en una distancia gigante, eso va a durar 10 horas, ¿ya? Tiene que tener muy en claro. Su lofi, ¿cierto? Esto es básicamente, si se da cuenta, no es tanto. Dentro del, de hecho, de lo técnico, es súper poco. Pero son cosas un poco fundamentales con las que usted va a desarrollar un montón de procesos creativos. ¿Ya? O sea, desde la composición yo no le puedo decir toque aquí, apriete esta nota, no, eso lo tiene que experimentar usted, ¿ya? Pero sí ya sabe insertar una pista de audio, esta pista de audio, acuérdese, si inserta una, se va a armar una pista, pero si son varias le pregunta si quieren varios tracks o en uno, sabe cortarla, sabe aplicar fade in, fade out, también el crossfader, que es automático, que no lo vimos, pero lo vamos a retomar la próxima semana, así que tranquilidad. Lo mismo con los MIDI, puede agregar el metrónomo, puede agregar una pista de metrónomo, o sea, puede hacer lo que quiera ya tiene lo básico, ¿ya? De cómo armar más o menos nuestra composición. Ahora, como página, yo quiero hacer una pequeña corrección ahí, Fernando, para que lea bien después su frase, para que encuentre qué palabra es la que está mal escrita. Como página, hay una página bien importante que se llama Lander, como L and R, Lander. ¿Ya? Que esta página es bien interesante porque es una tecnología virtual, o sea, ya, digamos, es una tecnología virtual bien importante. Le voy a dar una ayudita a don Fernando, para que después nunca más no le vayan a descontar esa palabra en algún trabajo, ¿ya? Lander es una herramienta creativa para músicos, ¿ya? Es una inteligencia artificial que es capaz de hacer masterizaciones, también nos permite, digamos, tiene un blog con mucha información, y Lander, dentro de este blog, tiene un montón de información bien importante, ¿ya? Una de ellas es la cantidad de VST que usted va a encontrar de manera gratuita, ¿ya? Acá. Insisto, tiene que bajar gratuitos, porque si no baja gratuitos, no va a poder Lander, fíjese, mire, Lander VST gratis. Si usted se pone a bajar piratas, tiene muchas posibilidades de bajar un vídeo, yo no se lo recomiendo, ¿verdad? Pero fíjese, 10 plugins VST gratis que darán vida a tu mezcla. Esto tiene que ver con los procesos que vamos a ver más adelante. Los 7 mejores sintetizadores VST gratis, súper, ¿cierto? Todos los plugins VST gratis que necesitas para una mezcla, o sea, sigue apareciendo un listado. Y fíjense, aquí hay uno bien importante, que dice, the best
los mejores 200 BST gratuitos. Y si bien este artículo está en inglés, no tiene su equivalente en español, ¿ya? Porque hay varios, digamos, topics que están exclusivamente en algunos idiomas. Pero si usted baja aquí va a encontrar un listado de 200 BST, ¿ya? No le recomiendo bajar BST pirata porque los sistemas de protección en estos momentos de manera internacional están bien complejos. Si usted no, digamos, no sabe descargar e instalar, ningún problema. Ahora, lo de cobrar el seguro, a lo mejor en un contexto normal, en donde la gente va a trabajar y no se está muriendo, yo iría feliz a dejar el computador al servicio técnico. Pero mi computador va a pasar a lo mejor 6 meses sin que nadie lo vea. Y cuando lo tomen van a decir, pero este ya pasó, ahí está. Así que mucho ojo, piénsenlo bien, ¿ya? Aquí ustedes pueden visitar, lo que yo les recomiendo es buscar en YouTube si es que encuentran el equivalente, buscar si es que hay videos en los cuales ustedes puedan así como resuelvan más o menos sus dudas y ver si es que está disponible. Hay algunos que no son gratuitos, que son solo gratuitos 15 días y después les empiezan a cobrar, ¿ya? Eso es básicamente lo que hemos visto hasta el momento, desde el punto de vista práctico. También desde el punto de vista teórico, ahora asumen y digan, claro, es harto el contenido porque hay un montón de cosas teóricas que yo no expliqué. Si usted sabe lo que significan, súper, pero si no, ya lo vamos a ver, ¿sí? Por ahora, para que se vayan acordando, recuerden, tienen un par de trabajos autónomos, los cuales va a ser mandado un listado dentro de en la próxima semana. Espérenme. Van a tener un plazo, o sea, dentro de y la próxima semana van a recibir un archivo en donde va a venir especificado cuáles son los trabajos que ya hemos hecho, ¿cierto? Y cuáles son los que tienen que entregar de aquí a final de semestre, dentro de los que ya llevamos. También va a estar disponible el campus virtual durante todo el semestre para que suba el archivo, pero paciencia, que yo tengo que hacer también eso. ¿Cómo componer con el mouse? ¿Cómo utilizar con el mouse? Yo lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Es crear mi pista instrumento, y para eso voy a insertar una pista de instrumento virtual en un nuevo canal. Voy a seleccionar un sintetizador, y fíjese, voy a seleccionar otro, ahora como para ya buscar otra cosa, ¿ya? Pero este no tiene precio. No, vamos... Agregué mi pista de instrumento virtual. Y ahora yo quiero dibujar con el mouse, pero para poder dibujar con el mouse yo tengo que tener seleccionado un sector. Y para eso lo voy a hacer, ¿cierto? Con mi mouse, teniendo desmarcada la opción de locking, bloqueando el tiempo. Para eso tengo la parte seleccionada y me voy a insertar Media File, New MIDI Item, ¿ya? New MIDI Item. Y se va a seleccionar este recuadro blanco. Yo presiono doble clic y se va a abrir mi pestaña de edición, ¿ya? Mi pista de edición, mi pista MIDI, en donde yo puedo aquí ir agregando notas con la duración y en el lugar que yo lo estime. ¿Cierto? Y esto va a quedar dibujado. Y también debería después reproducirse. Ahora esto va a durar mucho porque me tomé... ¿Cierto? Así es como yo puedo componer con el mouse. ¿Le quedó un poquito más claro? Profe, Dígame. ¿es normal que, por ejemplo, uno apriete las pistas y de repente le dé play para que se escuchen y se escuchen como... No, eso es porque tiene su tarjeta de audio exigida, así llamar no poder. Wow. Tiene que ver ahí Ya. la compensación de latencia. Fíjese cuánto está teniendo de tamaño de buffer. Yo recomiendo entre 128 y 512 cuando uno no tiene una tarjeta externa. 128 y 512. Sí, un valor intermedio entre eso. Bueno, perdón, y esto lo tendría que ver en opciones, preferencias, dejen eso, audio, MIDI device. No, audio y device, no MIDI device. Device, y ahí lo controlo. Sí, aquí le van a aparecer dos factores numéricos. Y fíjese, yo tengo 256. Ya. Ahora, también, si a usted le funciona muy lento y no ha instalado nada, yo le recomiendo que descargue ASIO for All, ¿ya? Que es esta, ¿se acuerda
este como conversor que hacía que nuestra, ¿cómo se llama esto? Hace que nuestra tarjeta de audio se subdivida, ¿cierto? Y tenga la posibilidad de controlar entradas y salidas, y eso también te va a liberar harto las posibilidades, digamos, de tu tarjeta de audio, ¿ya? Valentina, para cuantizar, yo tengo que presionar doble clic, seleccionar, en realidad ya va a estar seleccionada mi pista, pero fíjese que dice, me pregunta acá con cuantizar, y dice cuantice. Para eso yo tengo que apretar la letra Q, y yo aprieto la letra Q y se va a abrir y vamos a tener acá un submenú, pero que la próxima semana quiero que lo veamos en detalle, no ahora, ¿ya? Para que no se preocupe tanto. Pero para cuantizar, doble clic, letra Q. Y ahí yo puedo Profe, cuantizar. Dígame. disculpe que sea como muy cargante, pero Yo encantada, déjame nomás. que no quiero echar a perder a mi computadorcito, así que, por ejemplo, si yo le pongo la interfaz que le mostré la semana pasada, la AX1, y ¿Mm? conecto el teclado al computador por vía USB, ¿me andará mejor el computador o tengo que conectar el teclado a la interfaz para que recién el computador me funcione mejor? No, porque si conectáis el teclado por USB es porque lo necesitáis como controlador MIDI, pues, entonces no debería haber ningún problema, porque además la tarjeta de audio está liberada, pues si tenía esa interfaz y tenía además el USB, no debería tener problema. Ya, pero entonces igual usted me recomienda tener puesto la interfaz. Sí, siempre. Si tenía interfaz, Ah, siempre trabajar con interfaz. ya, aunque no conecte nada a la interfaz, sino que tenerlo ahí conectado al equipo y tener el teclado, conectarlo al computador. Me andaría mejor, Sí. ¿o no? Aunque no tengas nada conectado a la interfaz, piensa que tú necesitas una mejor tarjeta de sonido si es que vaya agregando pistas de audio a un proyecto, ¿cierto? Entonces, Ya. como necesitáis mejor tarjeta, no te conviene ocupar la tarjeta externa, que es la interfaz, para que ella se encargue de procesar el audio y no tu tarjeta interna. Por eso es importante estar siempre con la interfaz conectada si estáis trabajando con audio. No solo cuando uno está grabando. De hecho, cuando uno está editando, necesitáis tener un buffer, acuérdate, muy grande, porque es mucha la información que estáis procesando. Entonces, como un buffer muy grande, tenéis que tener una tarjeta apta para esto. Y para eso, tenéis que tener la interfaz conectada. Y al editar, no estás grabando nada. Estáis sentados, cortando y pegando audio. Claro, es que eso me pasa de repente, estoy editando porque, no sé, pues, hice como 4 compases y esos 4 compases los estoy cortando, pegando. Ya grabé una como armonía, bueno, nota en el teclado y cuando empiezo como a pincharlo, como que me empieza así como Y cuando estáis haciendo esto, ¿lo hacéis con la interfaz o sin la interfaz? sin la interfaz. Ya, prueba con la interfaz. Ah, No bueno, ahora, pero bueno, prueba con la interfaz. ya. Muchas gracias, profe. Y me avisáis por WhatsApp. Y ahí seguimos con el tema, para que no se preocupe. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cómo van, chiquis? ¿Más perdidos? ¿Más o menos entendiendo? Volviendo a reconectarnos con la materia, que no era tanto. Yo sé que hay varios de ustedes que siguieron desarrollando, porque tengo varios en Instagram y veo su historia. Entonces, cuando digo, bacán, conmigo están estudiando, están haciendo esta tarea, ¿ya? Pero acuérdense de hacer los trabajos autónomos. Si no, después se les van a juntar todos y van a decir, filo, hago dos. Claro, pero se hacen dos y no mandan el archivo de audio, no mandan la composición. En el mes que yo les di extra de plazo, no me manda eso, va a tener un 2. O sea, va a reprobar solo porque ya, filo, lo hago después. Después se va a dar cuenta de que, oye, ¿sabes que en realidad con puro haber ido a la clase de la profe y después de clase quedarme unos 20 minutitos más, como 3, 4 veces, va a ser el ramo? Este ramo es más como conversar, reflexionar. ¿Por qué existen los virus? No, ahí se fue una pregunta muy... ¿Por qué existen los virus en la naturaleza? Ahora transportenlo de la naturaleza a la tecnología. ¿Qué ganan las personas que hacen eso? ¿Cómo que no? ¿Usted no sabe cuánto dinero vale la información privada que tiene su computador? Y ahora imagínese si yo a través de un virus diciéndole, mire, aquí está el secreto de la vida eterna, baje este archivo. Y te pone a bajar archivo, o sea, bajar archivo y uno sí, pum, y yo le saqué el dato de la cuenta root, le saqué su dirección, le saqué cuáles son sus gustos, le saqué cuáles son todos los me gusta que le puso a Instagram online, porque tiene asociado todo a Google y Google tiene todo vendido a Facebook, ¿cierto? ¿Qué voy a ganar yo comprando ese archivo, cierto? ¿Qué ganará Witch con toda esa predeterminación de información? Ahora lo mismo que dice el Agustín, las empresas de antivirus.
¿Por qué existen los virus? ¿Por qué existen las empresas de antivirus? ¿Po no? Acuérdense que hay un montón de información encriptada en los computadores, no es así un montón de archivos locos, no es como una biblioteca que yo tengo aquí la seguridad de lo que tengo. Hay un montón de información ahí como escondida a lo mejor dentro de todo que usted no tiene conciencia de que la tiene ahí perdida. Todas esas claves usted cuando se pone a comprar juego en Steam, ¿cierto? Y uno se pone a jugar, y compra y pone la tarjeta y pone guardar datos. Y después te das cuenta que tenía un descuento como de 50 lucas y no sabéis por qué. De unas compras de Spotify, de aquí. Ahí está. Por eso son tan peligrosos los virus. Chiquis, acuérdense de poner su nombre. Si es que son del día viernes, por favor pongan su nombre. Y viernes, ¿ya? Paulina Lobos, viernes presente. Por favor, para las personas que no lo han puesto. Esta es la sesión del día de hoy. Ahora voy a tener un segundo bloque con gente del día viernes también, porque como tienen esta sección compartida con interpretación, pero el repaso va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Por si alguien se quiere ir, se quiere quedar o quiere volver, para que lo tengan conciencia, ¿ya? Ha sido un gusto, descanse, póngase al día, porque ya la próxima semana nos lanzamos con todo de nuevo. ¿Ya? Ahora nosotros lo que hicimos en las primeras unidades en las primeras 2 unidades, como hasta la mitad, es como relajarse y mirar. Ahora no se sienta en la nave y vamos manejando, ¿ya? Usted tiene las aptitudes suficientes para poder cumplir con esa misión. Cuídese, lávese las manitas, nos vemos, que esté muy bien. Saluda a los K, lávense las manitas. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Chao, profe. Gracias. Mi regalo de fin de semana. Ok.